Hola a todos, mi nombre es Manu, como ya sabéis, pertenezco al clan de la Colmena Grial y como ya habéis podido ver, en estos días hemos perdido el canal de YouTube que teníamos, así que vamos a volver a hacerlo de cero. Y bueno, para empezar, ya os hemos puesto un vídeo de economía y ahora os vamos a poner un vídeo del cual nos preguntabais mucho, y es sobre el tema de las facciones, en qué orden podemos trabajarlas o desarrollarlas. Pues mirad, os vamos a dar unas instrucciones de cómo hacerlo y os vamos a explicar el porqué de hacerlo así. Vamos a ir primeramente a lunáticos, es la primera que podemos sugerir que hagáis al menos hasta llegar al nivel 10. ¿El por qué? Pues básicamente es por los chasis. Los chasis o armazones ligeros pesan la mitad de lo que pesan los chasis normales de otras facciones. Entonces nos encontramos que ese peso que vamos a recuperar a la hora de montar un vehículo va a ser muy útil para ponerle blindaje. Por eso es por lo de utilizarlo al principio. Al utilizarlo al principio, las otras piezas que nos dan, que son piezas que se pueden utilizar para blindar el vehículo, no son muy duraderas, pero al principio de jugar no vamos a tener armas enemigas que sean excesivamente potentes. Es por eso, por el motivo porque la sugerencia es utilizar en primer lugar los lunáticos y trabajarlos hasta nivel 10. Bueno, una vez que lo hemos subido a nivel 10, vamos a irnos aquí al almacén. Quiero que veáis una pequeña prueba, y así lo vais a entender mejor todavía. Un chasis de 8×4 pesa 432 kilos. Un armazón ligero, que nos dan los lunáticos, pesa 216, es la mitad. Contaríamos con 216 kilos más para ponerle blindaje a un vehículo en PS altos. Así que ese sería básicamente el principio del por qué subir hasta nivel 10 los lunáticos. Una vez que hemos hecho esto, bueno, la sugerencia, irnos a nómadas. Una vez que estamos en nómadas, la idea es poderlo subir por lo menos, como mínimo, ¿vale? Hasta el nivel 8. ¿El por qué hasta nivel 8? Porque hasta nivel 8 os van a dar un arado pequeño, ¿vale? Que sería el segundo arado, ya que el primero os lo dieron en nivel 2. Pero sí podéis, intentar subirlo hasta nivel 10. El motivo, que tenéis el suplemento de los guardabarros de la facción de nómadas. Estos guardabarros, si os dais cuenta, estamos hablando de las piezas que están nómadas en proporción. Fijaros, durabilidad, peso, viene a ser una proporción en torno a un 33-35%, ¿vale? Suelen ser muy eficaces. Aparte, vamos a recibir en nivel 9 las dos doble cuchillas que funcionan muy bien en el impacto contra otros vehículos. Posteriormente, cuando hayáis hecho esto, pues la sugerencia es que os vayáis a carroñeros. Carroñeros, ¿el motivo? Pues fijaros, vamos a irnos aquí otra vez a todas las piezas, y también en carroñeros os aconsejo que subáis hasta nivel 10. Motivo, aquí tenéis uno de ellos, es el guardabarro grande. Es un guardabarro que se puede utilizar en muchas formas, no solamente para cubrir los laterales del vehículo, sino también para cubrir algunas de las armas que podemos utilizar en nuestro propio vehículo. Aparte de eso, pues mirad, vais a tener rampas, vais a tener el quitanieves y vais a tener también la barra Terribux. Todo esto, ¿vale? Al principio del juego, cuando vais subiendo poco a poco las facciones, el subirlas los primeros niveles los subís de forma muy rápido. Por tanto, vais a conseguir, al tener estas tres facciones que hemos dicho, que son lunáticos, nómadas y carroñeros a nivel 10 relativamente rápido, y vais a contar con una amplia cantidad de piezas que vais a poder utilizar para el blindaje del vehículo. Además de las que recibís en ingenieros, ya que ingenieros la vais a estar subiendo al mismo tiempo que subís cualquier otra facción
del juego hasta llegar al nivel 30. En nivel 30, fijaros que también recibiréis piezas muy interesantes. Una de las que más me gustan a mí son los destrales para el impacto contra otro vehículo. También es muy llamativa la atención las piezas como son las puertas traseras, que tienen un blindaje muy bueno, una proporción muy buena de durabilidad, y también los techos de lona, que funcionan muy bien. Bueno, básicamente es esto lo que os puedo comentar en principio sobre estas 4 facciones y el motivo del por qué subirlas hasta nivel 10. Pero aparte de eso hay un detalle. Mirad, lobos esteparios, los hijos del amanecer y adoradores del fuego no los podéis desbloquear hasta que esta facción, por ejemplo, no llega a nivel 10, que desbloquearía su hermana gemela, entre comillas, ¿no? Nómadas le ocurre lo mismo y carroñeros les sucede exactamente lo mismo, ¿vale? Para que veáis el ejemplo. Carroñeros, nos vamos a ir a nivel 10 y aquí nos dice: desbloquea la facción de lobo estepario. Por eso es por lo de que subierais por lo menos hasta nivel 10 esas facciones. Una vez que le hayáis hecho, la idea sería iros por lobos esteparios. ¿El por qué? Mirad, en lobos esteparios hay algo que es muy interesante. A mí personalmente me llama mucho la atención. Son placas bastante grandes, con mucha durabilidad, aunque tengan mucho peso. La proporción es similar a lo que os he comentado antes, un 33%, pero varía en una cuestión muy simple, que son en los puntos de poder o los PS que os va a subir el vehículo. Suelen ser un poco inferior a las de otras facciones, por tanto os da la facilidad de poder montar vehículos con más blindaje, pero sin subirlos excesivamente de PS. Otra cuestión que os quiero comentar, y es la siguiente. Mirad, cuando hemos cogido los nómadas y nos hemos ido a nivel 10, como estaba comentando anteriormente, en nómadas, en nivel 10, vais a desbloquear los hijos del amanecer. Y en los hijos del amanecer tiene también una peculiaridad que a mí personalmente también me llama mucho la atención, y es la siguiente. Fijaos, son piezas que tienen un tamaño un poco distinto a las piezas de lobos esteparios. Por ejemplo, esta tiene una profundidad superior. Esta pieza es de 2×2×8. Sin embargo, las piezas de lobos esteparios similares a estas son de 1×2×8. Es decir, con una pieza de estas sustituirías 2 piezas de las otras. Aparte de eso, hay otra cuestión que os quiero comentar. Eso lo vamos a ver ahora en el almacén, ¿vale? Os quiero comentar esto que también a mí personalmente me llama mucho la atención, y es que con lunáticos, al llegar al nivel 10, ¿vale?, vais a poder desbloquear los adoradores del fuego. Al desbloquear esta facción, en Adoradores del Fuego, hay algo que me llama mucho la atención, y es que las piezas que Adoradores del Fuego utilizan, por poner un ejemplo, esta mismo, si os dais cuenta, vienen a hacer casi el 50% de durabilidad en proporción al peso. ¿Qué sucede? Que estas piezas no son piezas excesivamente grandes ni excesivamente fáciles de colocar en el vehículo, ya que muchas de ellas, como por poneros un ejemplo, el chamuscado, no tiene forma de colocarle piezas encima, solamente una pequeña franja de 4×1. Ahora vamos a ir un momentito al garaje, nos vamos al almacén, y en el almacén vamos a ver lo que os estaba tratando de explicar. Mirad, vamos aquí, garaje, ponemos aquí en construcción, y mirad estos detalles, ¿vale? Chasis, y le vamos a meter un chasis ligero. Veis el de aquí atrás 432 kilos, el de aquí adelante 216, justo la mitad. Ahora vamos a ir a las piezas y vamos a hacer el ejemplo que os he comentado anteriormente con referencia a los lobos esteparios y a los hijos de la amanecer. Mirad, hemos puesto esa pieza y ahora vamos a poner
la proporcional, y quiero que os fijéis en este detalle, la altura es la misma, pero la anchura no lo es, ¿vale? Entonces, para suplir el tamaño de esta pieza, que es el sistema del enfriamiento, nos harían falta dos partes laterales de tanque. Vamos a ponerlo aquí, ¿vale? Os dais cuenta que serían dos piezas en vez de una. Esto, llegado al punto de límite de masa, o límite de peso, límite de piezas que podéis poner en un vehículo, lo vais a ver que en más de una ocasión os va a ser muy útil tener piezas como ese es el sistema de enfriamiento, ¿vale? Aparte de eso, ya os hemos comentado, los lobos esteparios tienen piezas grandes que pueden cubrir grandes superficies de vuestro vehículo a la hora de colocar un blindaje. Lo que os he dicho sobre los hijos de Adoradores del Fuego, una de las piezas más grandes que tienen es esta, por poner un ejemplo, ¿vale? Pero tenéis un pequeño problema, que es cierto que cubre, que tiene una durabilidad de en torno a casi el 50%, pero luego a la hora de colocar otra pieza, como puede ser esta, ¿vale? Exactamente la misma, solamente tenéis 4 puntos de cogida, que es lo que se estaba diciendo, 4 por 1. ¿Con esto qué os quiero decir? Bueno, simplemente os quiero decir que tenéis que tener en cuenta de que es muy importante que cuanto antes consigáis piezas para vuestros vehículos. Por eso, os recuerdo, primeramente, lunáticos a nivel 10, así desbloqueáis directamente Adoradores del Fuego y conseguís muy buenas piezas, sobre todo la de los chasis. Después, nómadas. Nómadas encontraréis ya piezas de un buen tamaño, ¿vale? Con el cual podéis cubrir buenas partes del vehículo, y al llegar a nivel 10 tendréis dos arados que pueden funcionar muy bien de blindaje frontal para cualquier tipo de vehículo rampero, y ya tendréis desbloqueados los hijos del amanecer. Y por último, carroñeros. Al subirlos también conseguiréis piezas de 4x6, de 4x8, y posteriormente a nivel 10 ya tendréis desbloqueado también los lobos esteparios. Bueno, compañeros, esto que os he comentado puede parecer simple, puede parecer algo que diga uno, bueno, sí, pero es que a mí en realidad me da lo mismo, me da lo mismo. Pues mirad, aquí quiero que veáis un pequeño ejemplo del por qué es tan importante el llegar a tener esa cantidad tan dispar de piezas en las cuales podéis llegar a tener una buena configuración sin sobrepasar el peso y al mismo tiempo cubriendo todas las partes que necesitáis cubrir del vehículo con piezas que pueden parecer en un momento dado totalmente dispares. Aquí tenemos el ejemplo, mirad, de el sistema de enfriamiento. Estoy utilizando 3 piezas y diréis, sí, pero es que tú todavía tienes de 48 piezas hasta 80, podrías poner más piezas. Es cierto, pero también tenéis que tener en cuenta de que hay piezas como es esta que acabamos de decir, que al ser más ancha nos permite esos 2 puntos o 2 clics que tiene de profundidad, los cuales no va a penetrar tan directamente el proyectil dentro de la cabina que tenemos justo en la parte trasera. No es un blindaje expansivo, es cierto, pero da una mayor superficie. Junto con el arado, en total serían 4 clics antes de llegar a la cabina. Clics que nos van a dar esa durabilidad por el radio de explosión de muchos de los proyectiles de otros vehículos. Eso por un lado. Aparte, si os dais cuenta, yo he llegado prácticamente al límite de masa. 24.426 kilos de 24.500 kilos. Y si os dais cuenta, estoy utilizando única y exclusivamente chasis ligeros. ¿Por qué? Porque si pusiese chasis pesados no podría tener suficiente peso para seguir cargando mi vehículo y blindarlo. Es cierto, en la parte frontal del vehículo propiamente dicho, como estáis viendo ahí, sí hay armazones pesados. ¿El por qué? Tienen una mayor durabilidad, como lo podéis ver ahí, ¿vale? El doble de durabilidad. Pero también tenéis que tener en cuenta que esa durabilidad, la característica de los chasis, tanto de los ligeros como de los pesados, que nos da un 50% más de durabilidad en el impacto y también un 90% más de durabilidad a proyectiles. Bueno, compañeros, simplemente deciros, espero que este vídeo realmente os haya servido y os haya podido orientar en lo que tiene que ver con el montaje, o mejor dicho,
el desarrollo de las distintas facciones, el orden en el que hacerlo y el por qué hacerlo de esa forma. Espero que realmente os haya sido útil y, como siempre os digo, compañeros, abajo os dejamos la descripción del vídeo, dejad ahí vuestras sugerencias y consejos y también, como no, deciros que nos vemos en el campo de batalla. Un fuerte abrazo a todos y hasta la próxima.